casas, gente que trabaja, horas que se pasan. Buenos días, amables oyentes de Radio Fénix. Estamos, como siempre, como todos los martes, de 10 a 11 de la mañana en Habitar el Pensamiento, programa oficial de Fugman. Bueno, en un día muy particular, se acercan las fiestas, está por terminar el Mundial, la gente, la futbolera sobre todo, bueno, quién gana, quién no gana, y Astesiano sigue con sus chats. Esto es un tema que sigue preocupando o no al país, porque a esta altura uno ya es una comedia medio tragicómica esta, donde hay varios actores y actrices, ¿no? Está la fiscal, está el presidente de la República, están los jefes de policía de primer nivel, algunos ministros desaparecidos, otras senadoras innombrables también desaparecidas. Hace tiempo no la escucho. Hay que analizar esto. Una mujer que salía todos los días a hablar, ahora desde este caso Astesiano se mandó guardar o la mandaron guardar. No sé. Pero el oyente debe saber de quién estoy hablando. Bueno, y esto es preocupante, es tragicómico realmente, que el país esté en algo que sería en cualquier país del mundo una crisis institucional, que el presidente de la República no nos tendría que decir que el pescado es para comer, porque ya lo sabemos desde chiquito, que en general cuando se pesca el pez y queda pescado, es para comer. Y le contestó eso a todos los periodistas que le preguntaron, pescado que vino con valija diplomática, no era un pescado cualquiera. Bueno, en realidad es muy compleja la situación. Aparentemente ahora se cerraría el caso porque Astesiano se defendería en que sus chats no se tendrían que haber publicado, bueno, no sé. Pero seguramente quieren tapar esto. Dicen que le ha golpeado a la imagen pública del presidente de la República esta situación. Puede ser, seguramente, tendría que golpear mucho más. Pero bueno, tratan de blindarlo. Han utilizado todos los medios para tratar de colocar otros temas y mientras tanto la reforma de la seguridad social sigue caminando, aunque aparentemente los sectores de Cabildo Abierto estarían con algunas preocupaciones, dicen, pero después capaz votan como siempre con la coalición. Y esto como trabajadores y trabajadoras y cooperativistas nos preocupa, esto de seguir trabajando hasta los últimos días de mi vida. Porque miren, lo que están planteando ahora es un alargamiento bajo el argumento de que la ciencia y la tecnología ha avanzado, que el ser humano vive más, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero ¿y si sigue avanzando la tecnología? Dentro de 4 o 5 años nos dicen, bueno, hay que laburar más. Y así sucesivamente nos van a llevar hasta el último día de nuestra vida. No se toca la caja militar, que es un agujero negro que tiene el Estado, que la financiamos todos los meses. Tampoco se toca el Banco de Previsión Social en totum, es decir, en lo que tiene que ver con los cuidados, con todo lo que hace la previsión social del Estado al margen de las jubilaciones. Esta es una estricta reforma jubilatoria. En vivienda, bueno, en vivienda esperábamos anuncios de la ministra de Vivienda el 19 de diciembre, ahora aparentemente se corre para el 23 de diciembre, donde va a haber anuncios, según parece, importantes, como que se otorgaría el 2% para todas las cooperativas de vivienda. Esperamos eso. Lo esperábamos el 19, pero bueno, ahora tendremos que ver hasta el 23 de diciembre, a ver si esto efectivamente se resuelve de una vez por todas, un planteo más que justo del cooperativismo de vivienda. En ese marco estamos en stand-by, digamos, ¿no? Estamos a la espera de ver qué pasa con esto. Vamos a tener una asamblea nacional en el mes de febrero, pasadas las fiestas, para discutir. Si nos dan lo que pedimos, genial, festejaremos. Y si no nos dan, seguirá el conflicto, como siempre. En la medida de que téngase claro que el 5,22% de interés es un interés usurario del Estado y que los legisladores de la época, cuando nace la Ley Nacional de Vivienda a fines de la década del 60, más concretamente el 17 de diciembre de 1968, ya planteaban que el interés cobrado por el Estado para la vivienda de interés social tendría que ser el mínimo.
y arrancaron con un 2%. Entonces, queremos que todo el movimiento pague el 2%, como pagamos las viejas cooperativas, no tienen culpa las nuevas generaciones que hacen la misma ayuda mutua que hicimos nosotros, el mismo trabajo, el mismo esfuerzo, y tienen que pagar un interés mayor. Pero bueno, como ustedes saben, Fugman no solamente habla de la vivienda cooperativa, esto preocupa a algunos que nos dicen que hacemos política, y yo reafirmo que sí, que hacemos política no partidaria, nunca nos van a oír hablar de aquí, ni decir desde este micrófono vote a fulano o vote a mengana, pero sí hacemos política porque la vivienda es política, y además somos parte de una clase social que vive los embates de un sistema absolutamente desigual como es el sistema imperante. Entonces, nada de lo injusto nos puede ser ajeno. Por eso nos opusimos a la LUC y por eso nos oponemos ahora a esta reforma, y mañana aplaudiremos cuando estén bien las cosas y tiraremos la bronca cuando hay que tirarla. Esto será la historia, fue durante 52 años la historia de Fugman y seguirá siendo, hasta tanto las desigualdades sigan existiendo en el mundo, un mundo y un país que preocupa. Ahora, cuando venía caminando para acá, varios compañeros y compañeras en situación de calle, algo que la gente parecería que nos estamos acostumbrando y son parte del paisaje urbano. Y hablando de urbanismo, bueno, hoy tenemos a Gonzalo Cortizo, integrante de Miles de Ciudades, ¿no es cierto? Que él nos va a contar de qué se trata Miles de Ciudades, pero además vamos a hablar de la ciudad, vamos a hablar de vivienda, vamos a hablar de asentamiento. ¿Cómo te va, Gonzalo? ¿Cómo está, Gustavo? ¿Todo bien? Bueno, primero que nada, unas disculpas públicas, digamos, por el martes pasado, que le erramos al horario y vinimos más tarde y bueno, y quedamos para hoy. Y sí, Miles de Ciudades es un proyecto que llevamos adelante junto a Álvaro Moreno, Uh-huh. y a varios amigos más que son colaboradores y están siempre al firme para darnos una mano, para construir guiones, para desarrollar, digamos, todo el aparataje que hay detrás de la producción audiovisual que tenemos. Surgió en pandemia, surgió antes, pero en pandemia fue que empezamos a publicar, digamos, algunos videos. Es básicamente un proyecto audiovisual que fue a lo largo del tiempo deviniendo de alguna manera en un proyecto de comunicación, porque hemos generado como muchas interacciones, nos hemos comunicado y con varios colectivos, hemos dado notas de prensa, como estamos hoy acá en otros lugares, escrito claro. en La Diaria, en varios lugares nos han convocado como para trabajar, discutir sobre esta temática. Y básicamente lo que te decía es un proyecto audiovisual que produce diferentes cortos mediante un formato que nosotros lo llamamos video fanzine, digamos, de recortes, que apela un poco a la memoria afectiva de cierta generación que estamos entre los 40, 50 años, por ahí, tomando audiovisuales o cuestiones, digamos, de década de los 90, de los 80, y ahí construimos un producto audiovisual vinculado a ciertas temáticas. Hemos hecho de cooperativismo, hemos hecho de temas de movilidad, hemos hecho temas de segregación espacial, de espacios públicos, y bueno, por ahí vamos, en ese camino vamos. El proyecto es bastante nuevo, digamos, tiene dos años y pico. Surgió la pandemia, entonces surgió en un contexto en el cual el proyecto iba a estar mucho más abierto a talleres más a nivel barrial, y se dio el contexto de que en realidad nos volcamos un poco a las redes porque en contexto de pandemia no podíamos... Eso es importante, Gonzalo. ¿Dónde se puede ver la producción de ustedes? Bueno, tiene varias ventanitas, digamos. Una es en Twitter, que es Miles de Ciudades. En Twitter, que digamos publicamos los audiovisuales, pero también realizamos hilos, reflexiones sobre diferentes temáticas. De hecho, ahora estamos desarrollando una especie de especial, por decirlo de alguna manera,
que hicimos varias entrevistas a nivel internacional, con Raquel Rolnick, con gente vinculada a inquilinos de Madrid, con gente de Barcelona, de Santiago de Chile, de México, que reflexiona sobre diferentes aspectos de la ciudad. En este caso es básicamente sobre aspectos más de gentrificación, un término bastante novedoso, y queríamos ver cuánto de ese término novedoso podemos ver en las diferentes ciudades latinoamericanas y cómo se ve en Europa y qué efectos tiene sobre las ciudades. ¿Por qué han elegido el tema básicamente ciudad? ¿Qué se les dio? ¿Por qué comenzaron a discutir? Bueno, nosotros venimos de una trayectoria, digamos, educativa. Álvaro es arquitecto, claro. Yo soy licenciado en comunicación. La formación de alguna manera se complementa. Claro. Nos conocimos en un posgrado vinculado a estudios urbanos en la Facultad de Ciencias Sociales. Nuestro desarrollo profesional, el de Álvaro, ha sido vinculado al sistema cooperativo, trabajando en el CCU. Claro. Yo he trabajado, digamos, desde antes de recibirme, primero en proyectos sociales en el Mides, en el viejo Mides, digamos, en el inicial Mides, y después en procesos de regularización de asentamientos. Entonces, digamos, el tema de ciudad y dentro de los... Siempre decimos, ¿no? El tema de ciudad tiene como varios aspectos. Nosotros, si bien tocamos en todos los mostradores del tema de ciudad, por el devenir, digamos, de nuestras trayectorias, tenemos como más cercanía con el tema habitacional, con el tema vivienda social, con precariedad habitacional. Sabemos que hay otros colectivos que están mucho más vinculados con temas de movilidad y que están trabajando mucho de eso. Hay otros colectivos que están trabajando en temas de patrimonio, por ejemplo. Claro. Entonces hay una gama bastante amplia. Que todo hace al derecho a la ciudad. Sí, exactamente. Sí. De hecho, nosotros nos paramos desde esa perspectiva, una perspectiva de derecho, y básicamente el derecho a la ciudad, esa definición que acuñó Harvey, digamos, hace ya años. Y dentro, digamos, de esa perspectiva de derecho a la ciudad, tenemos un énfasis en la dimensión, se quiere, de comunicación y de participación. Concebimos, digamos, que la construcción de la ciudad no es sino en un formato, digamos, compartido, de encuentro y de discusión amplia sobre qué se hace sobre esa ciudad, sobre nuestra ciudad, sobre nuestro entorno material más inmediato y sobre la ciudad toda. Es difícil para los gobiernos, digamos, encontrar mecanismos de participación. Hay experiencias bastante revolucionarias. De hecho, el sistema cooperativo tiene como una experiencia en el acumulado de participación vinculado al hábitat muy fuerte. Hay un montón de otras dimensiones que la ciudad nos pasa como una cortina musical por detrás y no nos enteramos, y van pasando cosas y parece que no pudiéramos tener absoluta incidencia. Entonces, desde ahí, digamos, de esa dimensión de participación y comunicación es que nos paramos. Tenemos que tener, digamos, de alguna manera insumos comunicativos para poder reflexionar sobre la realidad de la ciudad en la que vivimos, sobre hacia dónde va y hacia dónde queremos ir, digamos, como modelo de ciudad. Y desde ahí estamos trabajando. ¿Cómo están viendo a Montevideo, por ejemplo? Bueno, Montevideo es una ciudad muy linda. Si bien es un lugar común lo que estoy diciendo, Montevideo es una ciudad muy linda, pero tiene alguna serie de problemas que se han ido, digamos, en el correr de los años, se han ido desarrollando, se han ido acentuando. Uno de esos es básicamente la segregación, digamos. Claro. La segregación habitacional, la segregación espacial, es más que evidente. El ensanche del Montevideo, del Gran Montevideo, o la conurbanización de Montevideo, toda el área metropolitana de Montevideo ha superado los límites jurídicos de la ciudad. Sin duda. Y nada, eso trae, digamos, repercusiones
desde carácter económico hasta de integración. Sí, nosotros aquí permanentemente decimos que hay varios Montevideo. Hay un Montevideo que se llama Marconi, hay otro Montevideo que se llama Positos. Exacto. No es lo mismo viajar en el 121 que en el 109. Totalmente. Aunque los dos sean de la misma empresa. Bueno, ¿qué vuelta se le busca? Ustedes están planteando, por ejemplo, bueno, que tiene que haber espacios de discusión abierta. Sí. Totalmente. Es claro, digamos, que tradicionalmente en el Uruguay, en Montevideo, no hay discusiones públicas sobre temáticas de ciudad. No hay, a no ser que irrumpa algún tema, la isla, por ejemplo, que era algo como una especie la isla de la fantasía, que faltaba Tatú golpeando la campana. Una cuestión. Bueno, cuando surgen esos efectos, si se quiere hasta efectos comunicativos, no se sabe mucho por qué surgen esas cosas. Bueno, ahí se instala un debate, pero no hay un debate sostenido de qué ciudad quiere el montevideano. La perspectiva no se ve, es decir, no hay debate sobre perspectiva. Lo que hay es cuando aparecen estos fenómenos, bueno, ahí habemos quienes nos oponemos, hay quienes están de acuerdo y se arma un debate. Pero yo quería, Gonzalo, bueno, ustedes participaron en uno de los suplementos que saca Fugman, Habitar, con la diaria. Y se está hablando mucho en el país, inclusive el Poder Ejecutivo actual ha planteado, bueno, el presidente de la República tenía un sueño que se llamaba Asentamiento Cero, cuando ya era diputado. Quiso impulsar eso en la campaña electoral, lo asume el actual Ministerio de Vivienda, el tema de que hay que trabajar sobre los asentamientos. Primero se dijo que se iban a construir entre 50 y 60 mil viviendas, después la ministra dijo que fue un momento que tuvo y dijo 50, 60 mil, como podía haber dicho 500, no importa. Bueno, eso es lo que dijo la ministra, lo asumimos como que fue un grave error, porque hablar sin financiación de toda esa cantidad de viviendas es imposible, sin financiación estatal. Pero bueno, la ministra siguió insistiendo, es más, la institucionalidad del país crea un organismo puntual para los asentamientos irregulares, se nombra a la hermana de la ministra de Economía como directora tiene un nombre, MISU o algo así, no recuerdo ahora exactamente. DINISU, que es la Dirección Nacional para trabajar el tema asentamientos. Y ustedes hicieron en este artículo que publicamos, dan una serie de datos, comentarios, estudiaron el tema. Me gustaría, Gonzalo, que nos expliques un poco ese artículo ahora oralmente para todos los oyentes. Primero podemos hacer un breve raconto de cómo esto de que vos planteabas. Dale. El presidente desde su época de diputado tenía un énfasis en tema de asentamiento cero. Lo tomó en la campaña, si bien en esta última campaña no lo tomó con tanta fuerza porque digamos es una cuestión que tiene que tener una perspectiva de muy largo plazo. Sí estaba rondando el tema de asentamiento y parecía ser que en la agenda, digamos, del gobierno iba a tener una prioridad. Igualmente nos vimos, y quienes estábamos trabajando en procesos de regularización iniciado marzo del 2020, nos vimos con el decreto 90-2020, el cual de arranque tuvo un recortó sí. Varias áreas en varios ministerios, pero en el de vivienda y particularmente en la parte de asentamientos tuvo una repercusión notoria y muy fuerte. Con reprogramaciones de procesos que se venían llevando adelante, que ya no eran, digamos, procesos, eran procesos largos, son procesos largos. Que venían de tiempo. Se cortaron, se reprogramaron, algunos están iniciando recién ahora en las reprogramaciones, por ejemplo, algunos se recortaron de pique. Después de ese acontecimiento tuvimos una especie de puja, digamos, de alguna manera de puja política entre Cabildo y Presidencia de si el programa de mejoramiento de barrios pasaba
a control de la OPP en presidencia o si se quedaba en el ministerio. Aparentemente esa puja política la ganó, por decirlo entre comillas, Cabildo Abierto y quedó, digamos, dentro de la órbita del ministerio. Sin embargo, a través de la LUC se creó la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana y sí ahí pusieron, digamos, a alguien de confianza de presidencia, que es Florencia Arbeleche, la actual directora. Y dentro de la dirección están todos los programas vinculados a temas de precariedad. El Juntos, el Plan Nacional de Relocalización, el PMB, ahí va, todos esos, y el novedoso Plan Avanzar, digamos. Plan Avanzar que se plantea recién ahora. Como un nuevo programa. Es que todavía faltaba, digamos, cuál era la plata que iba, digamos, se había generado una orgánica de alguna manera, la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana, y bueno, ¿con qué dinero se va? Y ahí empezó la puja con el tema de colonización, ¿no? Ahí tenían un problema grande en el gobierno. Ya habían definido que los Mayaoros no se tocan. O sea, a los que tienen la guita no se los toca. Entonces se encontraron ahí a sacarle al pobre Instituto de Colonización. ¿Cómo siguió esta historia? Generaron ahí el fideicomiso ese famoso con colonización, y a partir de eso, en una especie de censo, lo llamamos censo express, que se hizo en 3 días en muchos asentamientos del Uruguay, con la colaboración de las intendencias, con la colaboración de técnicos de la ANB, de la Agencia de Vivienda y demás. Se hizo una especie de censo rápido que tuvo algunas dificultades, porque no es sencillo hacer censos en asentamientos y demás, para tener algunos insumos para ver en dónde se aterrizaba con los diferentes programas. Y ahí tuvimos en el correr de mayo de este año, no me acuerdo la fecha, el anuncio con toda la plana mayor de los ministerios y demás, del Plan Avanzar, que sorprendentemente, porque no es un procedimiento habitual, se publicó todos los barrios donde se iba a intervenir, asumiendo ciertos riesgos de generar ciertas expectativas sobre poblaciones y comunidades ya bastante golpeadas, y sobre todo con el riesgo de posibles ocupaciones. Vos cuando anunciás con bombos y platillos alguna regularización, tenés algunos riesgos de que después te cambie el alcance del proyecto, porque en realidad vino más gente porque se enteró que... Pero bueno, está. Y al día de hoy, en realidad, no tenemos elementos, no sabemos, no hay insumos informativos más allá que algún artículo de prensa que sale esporádicamente de algunas acciones en el marco del Plan Avanzar en el interior. En Montevideo todavía no empezó. Sí, y además nos decían en el área de tierras de la Intendencia que es muy poco lo que se le dio para comenzar, ¿no? Yo no me acuerdo si se hablaba de 17 asentamientos en Montevideo. Sí, yo no tengo clara la cantidad de Montevideo. Pero... Ahora, Gonzalo, vamos a una pequeña pausa y continuamos en Habitar el Pensamiento, programa oficial de FUCBAN, hoy con Gonzalo Cortizo, para hablar de miles de ciudades y la realidad de nuestra ciudad en particular. Casas, gente que trabaja, horas que se pasan. Buenos días a los que aún no habían sintonizado Radio Fénix con Habitar el Pensamiento. Y a los que ya estaban con nosotros desde las 10 de la mañana, bueno, les digo que hoy está Gonzalo Cortizo con nosotros, de miles de ciudades, conversando sobre temas que siempre nos importan desde FUCBAN, que son los problemas de la ciudad. Habíamos quedado, Gonzalo, en el tema Plan Avanzar, el lanzamiento del mismo como solución a los asentamientos. Sí, y habíamos quedado en eso y habíamos quedado en que en realidad no existe feedback, digamos, de alguna manera en saber, ni siquiera estamos hablando de que existe una mínima página web, por ejemplo, de cuáles son los barrios, cuál es el avance, si hay avances, en qué. Sabemos que en el interior algunos procesos han comenzado, por esto que decíamos de algunos artículos de prensa, pero no sabemos el nivel de avance, no sabemos la plata invertida. Bueno, de alguna manera estamos a la espera de una especie de ida y vuelta como ciudadano incluso, claro, interesado en la temática,
de cómo avanza el plan Avanzar. Porque en definitiva sí es una inversión importante en asentamientos. Ojo, digo, esa inversión importante en asentamientos, si no es sostenida en el tiempo, si no le encontramos un abanico de soluciones en otro ámbito del estímulo del sistema cooperativo, de alguna manera otros programas regular sociales, alquileres o trabajar en dimensión de alquileres, que es una de las... cada vez los uruguayos alquilan más, por ejemplo, Claro. Ya no son tan propietarios como eran antes, si bien digamos en nuestras cabecitas tenemos Sí. una especie de la propiedad metida, ya no es tan así, digamos, hay sensibilidades diferentes, la juventud alquila mucho más, no hay permanencia tanto en habitacional, entonces tenemos que empezar a pensar otras herramientas como han empezado a pensar otras ciudades de que la gente pueda sostener su trayectoria habitacional. Sí, es muy importante eso que decís, Gonzalo, por lo siguiente. Nosotros siempre manifestamos que vos podés regularizar un asentamiento, podés resolver algunos problemas, pero si no existe vías de salida al problema habitacional en el país, los asentamientos se van a seguir multiplicando, porque en algún lugar la gente tiene que vivir. Entonces, y además se corre un riesgo que es el guetizar, ¿no? El guetizar a los pobres, digamos, ¿no? Bueno, acá están los pobres, allá están los otros, ¿no? Que eso es embromado. Lo otro es sostener el nuevo o las modificaciones que se le hagan al asentamiento con gente que tiene grandes problemas económicos. Entonces, ese es un problema. Sí, totalmente, digamos, es claro que la política habitacional, digamos, de alguna manera, tiene que estar atada de políticas laborales y de cuidados como muy cercanas, digamos. No es que una sola tenga un efecto maravilloso sobre poblaciones que en realidad vienen como castigadas durante mucho tiempo. Sí, es verdad, o llama la atención, digamos, que en el Uruguay hemos llegado a ciertos acuerdos de alguna manera que, por ejemplo, la salud en cierta forma es prioridad y tenemos cobertura total en salud. Podemos discutir después qué tipo de cobertura, cómo es, cuánto se tiende a la privatización de esa cobertura y cuánto no. Pero sí hay una cobertura universal. También hay una cobertura universal en educación, que también se puede discutir el tema de calidad, el tema de, bueno, estamos enfrascados en un tema de reforma educativa ahora. Y en tema vivienda, ¿por qué no logramos poner el tema vivienda a ese nivel? Bueno, no puede haber una política de Estado sin un Fondo Nacional de Vivienda. Esto para nosotros es clave y lo hemos dicho. Y se lo hemos dicho además a la anterior administración. Con recursos presupuestarios, como se los dan partidas presupuestarias, escuálidas además, no se puede tener una política de vivienda de Estado. Entonces, ese es el problema que tenemos. Y no nos damos cuenta de que podemos tener muchas escuelas públicas, y bienvenidas sean, muchos hospitales, y bienvenidos sean, pero la vivienda es salud también. Sí, totalmente. Y el pibe que va a la escuela, pero llega a su casa y vive hacinado, no va a tener rendimiento escolar deseado. Y si se llueve, y si hay humedad, la salud tampoco va a ser la deseada. Entonces, hasta que no se coloque la vivienda integrada, ese trípode de desarrollo. Es un tridente que tiene que existir, Claro, hacer un frente común. Sí o sí. Y bueno, entonces nosotros vamos a pelear al Parlamento las partidas presupuestarias para vivienda, el otro para esto, el otro para el otro, y al final siempre en este caso nos recortaron entre 40 y 43 millones de dólares en lo que va de las partidas ya escuálidas. Entonces, ese es el tema. No, ¿no? Claramente. Y hay otra dificultad que también identificamos y en esta cuestión de ya yéndonos como más particularmente al tema de asentamiento, es la construcción de datos. Es decir, hay una clara dificultad en construir datos y saber hacia dónde, digamos, desarrollar, hacia dónde debe ir la política.
El último informe oficial que tenemos, digamos, en cantidad de asentamientos es del 2018 en Uruguay. Nosotros hicimos un pedido de acceso a la información pública en el 2021 a la DINISU, a la nueva dirección, y después de 6 meses aproximadamente nos respondieron, digamos, en la cantidad de asentamientos. No existió una variación de acuerdo a la medición anterior, sí en algunos departamentos, y esto es bastante sintomático y nos parece de alguna manera que hay que afinar el ojo en lo que está pasando de alguna manera en Canelones. Canelones está en algún sentido representando esa dualización de ciudad. Dualización en el sentido de... A ver, eso es importante. Esa ciudad de los segregados y ciudad de los autosegregados. Sabemos que en Canelones hay un eje muy importante, Camino de los Horneros, donde hay desarrollos inmobiliarios de urbanizaciones privadas. Barrios privados. Muy grande, es grande. Uh-huh. Tenemos todo el eje Camino de las Américas, claro, donde hay también una elitización muy fuerte de emprendimientos inmobiliarios, de hecho de desarrollos comerciales vinculados a esos emprendimientos, con Decathlon, por ejemplo, la empresa de deportiva que se instaló, el tema de los autos, del servicio de autos, bueno, tienda inglesa, todas una gama de emprendimientos comerciales vinculados a esa zona. Y por otro lado, por los datos que nos pasó la DINISU en el 2021, es el departamento que más creció en asentamientos. Sí, Canelones. 2019 tenía 113 asentamientos. En el 2021, que cuando nos dieron el acceso a la información pública, 122. 9 asentamientos más, pandemia de por medio. En Canelones hay una situación que hay que... Hay varios Canelones. Sí, totalmente. Porque después tenés la red de la costa, la ciudad de la costa. También. Que yo les digo, uno por ser viejo, o tener juventud acumulada, no sé. Ir a Sangrilao, ir a Solimar, cuando yo tenía 15 años, era ir al balneario. Claro, sí. Y nos parecía lejos el balneario. Ahora... ya la urbanización ha llegado a grados que es una estamos casa hablando pegada al lado de otra, ¿no? De la tercera, cuarta ciudad del del Uruguay, país. después Sí, de Salto, Maldonado, pero el nivel de urbanización que tuvo la ciudad de la costa, y esa urbanización sin planificación, ¿no? Ahora se está poniendo como más a tiro, pero sí, fue irracional como sí. creció. Fue impresionante. Ahora, nos decías de Canelones que crecieron los asentamientos. ¿En qué otros departamentos? ¿Tenés algún otro dato más? Sí tenemos algunos datos. Tenemos bastantes datos en Montevideo. Montevideo está haciendo un muy buen trabajo en la construcción de datos sobre asentamientos. Tiene un observatorio de asentamientos. El observatorio de asentamientos fue creado en el 17, en Montevideo, en el 2017, y ahora está preparado para publicar datos y que queden en la web publicados, y tiene una construcción de datos bastante novedosa, y yo creo que ya está en línea, digamos, ya se puede consultar, pero podemos recorrer un poco los datos. Sí, dale. Si quieren, ¿no? Se quiere, podemos poner un punto de inicio a nivel nacional en el 2006, que fue como el primer el primer relevamiento de asentamientos en coordinación entre el Ministerio de Vivienda y el INE, que dio un resultado de 672 asentamientos. Bien. En todo el Uruguay. Esto en el 2006. Esto en el 2006, que incluso ahí se tuvo que hasta trabajar en una definición de qué era asentamiento. No había gran acumulado. Se tuvo que trabajar en la definición de un asentamiento, y a partir de ahí se empezó a relevar y nos dio 672 asentamientos. Después tuvimos un segundo informe, que es en el 2012, en base al censo del 2011, que dio 115 asentamientos. 615 asentamientos. A 6 años de eso. Ahí va, a 6 años. En el 2018, 617 asentamientos. 607 asentamientos, perdón. Y en el 2021, 621. Subió un poco. Del 2018 al 621. De todas formas,
uno que está cercano a la gente que hace el seguimiento de los asentamientos, lo que nos dicen es que la tendencia, hay que tender a hablar más de personas y viviendas en asentamientos que de asentamientos. Correcto. Porque la cantidad de asentamientos puede no hablar de la situación real, porque podemos tener un incremento, que es lo que se sospecha ahora que está pasando, que hay un aumento, un crecimiento de los asentamientos, pero no un crecimiento de cantidad de asentamientos, una densificación de los asentamientos. Más gente viviendo en los mismos asentamientos, claro. Entonces, porque además en un asentamiento, yo que estoy bastante cercano por una actividad que estamos desarrollando con Fugan ahora, en el asentamiento se da que el hijo se casa, pero sigue viviendo ahí. ¿Me entendés? O sea, sí, claro. No se da no. Entonces, es importante lo que tú decís en cuanto a no seguir hablando de número de asentamientos, sino que tendríamos que saber número de personas que efectivamente están viviendo hoy en Uruguay en asentamientos. Sí, yo creo que ese es un desafío que, bueno, en esto que te decía de la Intendencia de Montevideo que está trabajando en el Observatorio de Asentamientos, está atendiendo, hay como algunos resultados, si bien son estimados, pero digamos, hay números en el entorno de 122.000 personas en Montevideo están viviendo en asentamientos. Solamente en Montevideo. Solo en Montevideo estamos hablando, que tiene aproximadamente la mitad, un poquito más de la mitad de los asentamientos de todo el Uruguay. Se calcula cuánta gente en el país. ¿Tienen ese dato? Pues yo había escuchado de 260.000 personas en el país. Puede ser. Y si ese es el número que tiene Montevideo, y Montevideo más o menos tiene la mitad de asentamientos, debemos andar ahí. Yo te digo, he andado por Salto, por ejemplo, es una ciudad donde tiene muchos asentamientos, pero muchísimos. Yo realmente no creí que tantos. O sea que es importante tener claro también cuál fue el momento de mayor eclosión de asentamientos, ¿no? Porque sí, ahí hay varios periodos, ¿no? Uno que, digamos, que tiene como una línea, digamos, de tiempos desde el 85 por lo menos que va teniendo datos. Ha ido en aumento desde el 85 hasta el 2005, 2004, 2005, ha ido en aumento. Tuvo un salto importante en la década, en el inicio de los 90, en el primer quinquenio. Ahí fue 90, la explosión. Ahí tuvo una explosión y después en la crisis del 2002 tuvo otra explosión importante. A partir del 2006 empieza una pendiente de bajada, pero una pendiente leve. No grandiosa. No grandiosa. Hasta ahora que está en un nivel de estabilización, estamos hablando en cantidad de asentamientos, no en personas que viven en asentamientos, que me parece que además se ha judicializado el tema, ¿no? Es decir, el tema de que ahora te meten usurpación y vas a la justicia penal, lo de Santa Catalina fue bastante grueso, siguen teniendo problemas, hay familias judicializadas, porque bueno, la propiedad privada es sacrosanta en este país, y se le impone al derecho a la necesidad que tiene la gente de vivir en algún lado. Como yo siempre digo, antes de ser uruguayos somos terrícolas. Entonces, algún pedacito de tierra, totalmente, ¿no? Tendría que ser. Sí. Y tendrían que leer los actuales dirigentes políticos un poco a Abad Ferreira, que no era ningún comunista, esto hay que aclararlo, cuando él hablaba del uso y goce para el componente habitacional, ¿no? Lo decía Abad Ferreira en la década del 20. Y ahora estuve escuchando que el ministro de Cultura quería reivindicar la figura este año de Abad Ferreira. Bueno, que reivindique las cosas que decía Abad Ferreira. Porque Abad Ferreira ya hemos visto fotos de él, ya lo conocemos, lo hemos leído algunos, pero sería bueno saber, ¿no?, todo el análisis que hacía Abad Ferreira acerca del tema del componente habitacional. Sí, totalmente. Y me quedé, digamos, prendido un poquito al tema de los asentamientos en qué tipo de suelo están. También. Suelo, y tenemos, digamos, la Intendencia de Montevideo tiene datos y hay en suelo público hay 110 asentamientos y en suelo privado hay 137. Uh-huh. Y eso es una dificultad a la hora de la intervención para regularizar. Claro. Desafía, digamos, de alguna manera los modelos que se vienen trabajando hasta ahora de regularización y de relocalización y de regularización y de cómo abordar
en esas áreas. ¿Qué hace la Intendencia? ¿Qué hace el público? ¿Compra el asentamiento? ¿Lo expropia? ¿Cómo se actúa sobre eso? Ahí hay un desafío porque no son pocos. No son pocos. Hasta ahora se ha trabajado en asentamientos en suelo público. Claro. No se han abordado los asentamientos en privado. Y los asentamientos de privado en general, te digo por haber estado bastante involucrado con eso en otros tiempos, los de privados en general tienen otros problemas judiciales, tienen sucesiones que no se pudieron concretar, etcétera. Entonces la gente vive en el aire hace 40 años, 30 años, 20 años, y va a seguir viviendo en el aire en tanto no se le encuentre una solución al problema. Y cuando mucho se habla también de realojos y de regularizaciones, han sido, como tú decís, los que están en suelo público, porque en suelo privado es complejísimo el problema. Sí, totalmente. Totalmente. Y volviendo un poco al tema de las personas y de la cantidad de asentamientos. Hay en un par de municipios se da con gran evidencia de Montevideo eso de que la cantidad de asentamientos no representa la cantidad de personas. En el municipio D tenemos 89 asentamientos, ¿tá? Con un estimado de personas de 24.248. Mientras tanto, en el F tenemos 80, o sea, 9 menos. Sin embargo, hay más gente, 32.268 personas. Claro. Así que hay que tener como cierto resabio, cuidado cuando hablamos de cantidad. No se puede tener una regla única para todo. No, exactamente. Yo creo que ahora en el censo del año que viene, en el 2023, vamos a tener una puesta a punto y unos datos mucho más certeros de cantidad de gente que vive en los asentamientos, la cantidad de viviendas y hogares que viven en asentamientos. Otro tema que hay ahí es que nosotros en el libro Los de Arriba, uno de los artículos habla de los barrios privados y de las hectáreas que utilizan las familias que viven en barrios privados y las hectáreas que utilizan la gente en los asentamientos. Y es vergonzoso, ¿no? Cuando uno ve que, ponele, 2.000 familias tienen más tierra que el conjunto de personas que viven en todos los asentamientos del país. Sí, eso es... Claramente el modelo de construcción de ciudad, de barrios privados, es insostenible acá y en todas partes del mundo. Digamos, los niveles de segregación, no solo en términos simbólicos, digamos, de encerrarse en un sitio y no despojarse del resto de la ciudad, sí, claro, sino en el uso del suelo. En el uso del suelo es totalmente brutal, insustentable, en el uso de los servicios, en el tener que llevar y trasladar servicios a esa zona, es notoriamente insustentable. Me han contado que en uno de esos barrios privados, al servicio doméstico del mismo se lo lleva en ómnibus. No sé si habías oído esto. No. Es decir, las compañeras se contrata un ómnibus para llevar, porque claro, no llegan ómnibus de uso línea, público, ¿no? De línea. Entonces, yo realmente, ahora, yo he visto cosas, por ejemplo, en Distrito Federal de México, que son alarmantes, ¿no? Es decir, por ejemplo, poner barreras 200 o 300 metros antes de un barrio privado. ¿Tá? Porque no les dio para el estacionamiento, entonces estacionan en esa zona, ¿no? Y se admite. O sea, se admite con un permiso que se saca, no sé qué se la... Bueno, o sea que cada vez la ciudad se segrega más y más, ¿no? Hay estudios bastante interesantes y estuvimos hablando hace un tiempito con Beatriz Rocco, que está haciendo el doctorado vinculado a temas de barrios privados y digamos la sensibilidad, digamos, de la gente que vive en barrios privados acá en Uruguay. Y nos decía, muy interesante, lo que nos compartía, que aparentemente el barrio privado está apuntando a un periodo de vida de las familias en el cual se está viendo que es cuando los gurises son chicos y la familia, y se busca como un nivel de contención. Hay una sensibilidad de adolescente y joven que está rechazando ese modelo, digamos, de entorno material, porque nada, el joven claramente tiende al encuentro, bueno, a querer... Esta urbanización irracional que está llevando el sistema capitalista, digamos, en varios aspectos va a traer serios problemas. Por ejemplo, el paseo.
La violencia ciudadana lleva a que cada vez vas menos al parque Bueno, claro. y la gente está obligada a ir al shopping, que es la cosa más espantosa, ver jugar a las niñas y a los niños adentro del shopping. Entonces otro se enoja porque lo atropelló con el autito del shopping y había comprado algo de loza. No, es terrible, con problemas hasta sonoros, ¿no? Todo eso, yo he visto, te digo, Gonzalo, grados mayores. Por ejemplo, en varios países centroamericanos vos tenés las playas privatizadas. Yo me acuerdo que estaba en El Salvador y quería ir a la playa y me dijeron, sí, andate al lado. Entonces me fui y yo veía un muro y un muro y un muro largo y muro. Y con puertas, ¿no? Cada tanto había puertas, portones grandes, ¿no? En los muros, imagínate. Entonces, me acuerdo que estaba con mi compañera yo y le digo, mirá, vamos a golpear en una de estas puertas. Cuando golpeo, me abre un portero y veo la playa, ¿no? Y toda la gente en mesas, en sillas. La hotelería había privatizado todas esas playas. Por supuesto que me digo a él, también fui, ¿no? Con mucha bronca, pero bueno, eso se ha dado. Acá todavía no se les ha dado mucho. No. La isla fue un intento, Sí. pero cuidado con que esto está planteado en varios países del mundo. Sí. Igual hay tendencias, digamos, en zonas costeras. Sí. tender Ya ha habido a- problemas cerca de Piriápolis. Sí. Y para la otra zona también del oeste, para Colonia y demás también, hay como una tensión ahí en cerrar, digamos, espacios costeros, ¿no? Gonzalo, ¿algún otro dato sobre el tema asentamientos? Y además una última pregunta que te quería hacer A ver. es, bueno, entonces avanzar no avanzan tanto. Bueno, claramente el avanzar no vamos a ver los resultados en esta gestión de gobierno. Sin duda, claro, eso sin sería duda imposible. ninguna, sería imposible. Sí esperemos que sea al menos, digamos, que se sostenga en el tiempo, por lo menos la inversión en dinero. Después hay un montón de dudas, digamos, de cómo son los modelos de... capaz Sabés que la sostenibilidad de los fideicomisos son muy Relativas. relativas. no sé, Hoy tengo un fideicomiso, mañana tengo que tener inversionistas para que siga. claro. Bueno, ahí hay que buscarle una, Ahí tenemos una un problema. ecuación, digamos, en el cual se pueda sostener, digamos, el nivel de inversión del Claro. avanzar, incluso incrementar. Pero esto de desarrollar diferentes políticas habitacionales Es la clave. es la clave, porque si no es una máquina de producción de exclusión, en donde la gente tiene que vivir en algún lado y la generación de asentamientos no va a ceder, digamos, si nosotros lo único que hacemos es trabajar en los asentamientos. Sí, y además hay otro problema que está ligado indisolublemente al encierro, ya no solo de las familias de la burguesía nativa, digamos, en barrios privados, sino también el problema de la violencia ciudadana, ¿no? Ese problema está generando que cada vez el disfrute de la ciudad, sobre todo en los barrios más humildes, sea cada vez más complejo, ¿no? Es decir, que está ligado al otro que decíamos, ¿no? A la educación, al trabajo digno, a tener un salario como la gente, porque de lo contrario, la pobreza jamás va a generar desarrollo como quieren, ¿cierto? No se puede. No. Me decía una socióloga, por ejemplo, que estamos teniendo una cifra casi de 300.000 personas que ya no pueden entrar al mercado laboral. Terrible. Una locura. ¿No? Entonces, bueno, Gonzalo, me quedan unos minutos para despedirme. Te agradezco muchísimo haber venido. Creo que los oyentes, por lo menos yo disfruté, espero que los oyentes también. Los invito a seguir en este esfuerzo que están haciendo, los felicito. Me parece que es algo muy importante juntarse a todos los que de alguna manera u otra nos preocupamos por la ciudad. Muchas gracias, Gustavo, por la invitación. Estamos a las órdenes claramente. Y bueno, sí, los invitamos a todos los oyentes a conectarse a las redes de Miles de Ciudades, a seguirnos y a ver los videos. ¿Tienen algún otro proyecto futuro? Bueno, el año que viene vamos a sacar un par de videos más. Mirá qué bien. Y vamos a... Ya lanzamos una página web del proyecto en el cual, si bien está en construcción, el año que viene va a tener, la idea es como construir artículos, darle otra perspectiva, si bien sostener lo audiovisual, darle otros niveles de perspectiva, de análisis, que puedan escribir gente vinculada a la militancia del tema de ciudad, vinculada
académicos que puedan escribir también y demás. Y bueno, empezar a construir, digamos, un espacio de encuentro con diferentes colectivos, que es nuestra, digamos, nuestro desvelo, digamos, de alguna manera, sobre esta temática. Muy bien. Bueno, los felicito a todos ustedes y adelante. Compañeras y compañeros oyentes, nosotros nos vamos a despedir hoy de este programa, pero además diciéndoles que volveremos en enero. Le vamos a dejar a la radio una serie de programas que han sido grabados y que este programa, además te aviso, Gonzalo, que se pasa en todas las redes, es decir, ahí multiplicamos oyentes también. Y bueno, llega fin de año, estamos esperando, como hoy decía, con mucha preocupación el día 23 de diciembre, que es el anuncio que va a hacer la ministra primero se va a generar nuevos sorteos para más cooperativas, y lo otro, algunos anuncios importantes, como sería la resolución del tema del 2. Esperemos que esto se dé y terminemos por lo menos brindando, aunque no hay mucha cosa para brindar. Federico me dice que no hay mucha cosa para brindar realmente. Tuvimos un año complejo, difícil, se fue la pandemia hace uno y pico, ahora parecería que ya están obsesionados con que podría volver. Eso ha dejado secuelas importantes, no solo a nosotros, sino a la humanidad, pero como decía Miguel Hernández, el gran poeta español, dejadme la esperanza. La esperanza es lo último que tenemos que perder. Así que los saludamos a todos y a todos, les deseamos lo mejor. El martes que viene estarán las compañeras del área de género de fútbol haciendo uso también de este espacio y bueno, nos volveremos a ver en enero. Gracias a todas y a todos, un abrazo a los compañeros de la radio que siempre son solidarios con nosotros.